Playas de Acapulco se convierten poco a poco en espacios de recreación, recolectan la basura. Regreso a clases en Acapulco y Coyuca será paulatino y diferenciado, lo dice la SEP. Leonardo Lomelí, el nuevo rector de la UNAM. Desalojan a pobladores de Ixhuatlán en Veracruz por derrame de hidrocarburo. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlo para que tenga toda la información de lo que será historia este fin de semana. Con la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Información relajada de viernes. En Australia están pidiendo que los helicópteros no sobrevuelen la zona donde están viviendo los cocodrilos, porque ¿qué crees? Eso está estimulando sus hábitos de reproducción. Imagínense nada más. Bueno, muy bien. Marlise Edelman con la información del clima. Marlise, buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días allá en casita. Pues el frente frío nos va a dejar lluvias importantes para la parte norte de la República Mexicana. Y bueno, y en el sur sigue lloviendo también, Paco. Los detalles más adelante. Gracias, Marlise. Con la información de los deportes, el señor Roberto López Olvera. Robert, buenos días. Mi Paco, buenos días. Está bien complicado competirle a esa información tan cachonda de Enrique Villanueva, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Traemos a detalle cómo quedó la Liga MX con todo este tema, desbarajuste del Puebla, que le regresaron los puntos el TAS, el play-in. Tenemos esas situaciones en torno a detalle cómo queda la Liga MX y además también actividad de los mexicanos en Europa. Mucho más información deportiva más adelante. Y tiene razón el señor Roberto López Olvera, como le dicen los cocodrilos que vuelan, pues entonces eso les parece muy excitante. Con información bonita, con ojos bonitos, Mónica Noguera. Mona, buenos días. Mi Paco, buenos días. Fíjate que el río Grijalva arrasa con casas y hasta con un panteón en Tabasco. Les tenemos toda la información más adelante. Gracias, Mona. Y con la información de los espectáculos está mi querida Gis. Adelante, Gi. Muy buenos días, Paco. Un saludo para todos allá en casita. Y pues los espectáculos vienen muy fuerte. Vamos a empezar con la denuncia penal que puso Araceli Arámbula en contra de Luis Miguel. Esta y más noticias en los espectáculos. Acuérdate de Acapulco, acuérdese usted también de Acapulco, de su primera vez en la playa, como pasó con muchos capitalinos, ¿no? Y con muchas personas que vivimos por esta zona, la zona centro del país, que nuestra primera playa fue Acapulco. El Acapulco que está en toda la zona Diamante, la verdad es que no existía, en donde terminaba la escénica, ahí no había nada, estábamos acostumbrados a las playas de Caleta, Caletilla, por supuesto, todas esas playas del Acapulco Dorado, de la costera Miguel Alemán. Yo creo que en este momento aplica bien la frase, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Yo creo que siempre ha tenido sentido, pero nunca como ahora en Acapulco. Tras horas de trabajo en calles y hogares, hay quienes vuelven a las playas a tomarse un respiro. Ahí recargan fuerzas para levantar de nuevo al puerto. Pues nos dimos un espacio, ¿no? Dijimos, pues vamos suelta a la playa. Pues como podrán ver todavía no se activa lo que es la vida aquí en la costa. Esa noche estuvo realmente horrible, sentías los golpes de aire, sentías cómo te empujaban. Mire, más adelante le tendremos la historia completa de cómo las playas comienzan a recibir a sus primeros bañistas, los mismos que le están devolviendo poco a poco el brillo al emblemático lugar de México, incluso del mundo, el puerto de Acapulco.
Y precisamente la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que hasta ahora van 48 muertos y 31 personas desaparecidas por el paso de Otis en Guerrero. En cuanto a la luz, CFE informó que se realizan pruebas de verificación en luminarias públicas y se estiman que de las 75,000 existentes, 34,000 están con daños, o sea, casi la mitad. O sea, imaginen nada más para que dimensionemos. En estas labores participan 3,300 trabajadores. También se trabaja en el retiro de basura de 916 hectáreas en las que se asientan 27 colonias con población de 25,000 habitantes. Se tienen en operación 67% de las 138 unidades de salud de primer nivel de atención y Pemex reporta que 62 gasolinerías están operando al momento. Finalmente, y es importante resaltarlo, hay que alertar que el mar de fondo, que es un oleaje largo y continuo, todavía está presentándose allí en Acapulco. En tanto, la Marina Armada de México continúa sacando a flote las embarcaciones que se hundieron la madrugada del 25 de octubre. La dependencia dispuso de navíos equipados con grúas con capacidad de carga de hasta 14 toneladas. Al momento van 62 embarcaciones, 42 en el área de Acapulco y Bahía de la Marina de Yates, Acapulco, y las otras 20 en Puerto Márquez. ¿De estas 62 embarcaciones alguna traía algún tripulante a bordo? No, ninguna. Bueno, en este caso lo colocamos en la orilla, en la bahía, en la playa, y algunas de ellas son entregadas a los dueños que se encuentran. Hay gente que está pendiente de su embarcación y cuando ven que sale su nombre, ellos dicen: esa embarcación mía. Se trata de acreditar la propiedad con Capitanía de Puerto y se les entrega. Mira, 2 semanas del impacto de Otis terminó la declaratoria de emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez. De esta forma, la declaratoria estuvo únicamente del 30 de octubre a este 9 de noviembre, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y vamos con toda la información con Mónica Noguera. Mona, adelante. Gracias, Paco. Pues a pesar de que el gobierno federal dio por terminada la declaratoria de emergencia para los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez en Guerrero, la Cruz Roja Mexicana mantiene abierto su centro de acopio de víveres e insumos para apoyar a las personas damnificadas por el huracán Otis. Además, las aportaciones económicas se siguen recibiendo en la siguiente cuenta: BBVA, Bancomer, número de cuenta 0404040406, clave interbancaria 0121 8000 40 40 40 40 62 al beneficiario Cruz Roja Mexicana. La institución hizo un llamado a la población a seguir donando en su centro de acopio de la Ciudad de México, el cual está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche y se ubica en la calle Juan Luis Vives número 200, Colonia Los Morales, Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y nos vamos a Tabasco. Allá el río Grijalva no solo amenaza las casas, también a los panteones. Hay riesgo latente de que los féretros se los lleve la corriente. Nuestro corresponsal, Cristo Ramírez, nos tiene la información. En Tabasco, las aguas del río Grijalva reclaman terrenos sobre la colonia Gaviota Sur, haya inundaciones o no. En esta ocasión, derivado de las lluvias de la semana pasada, el río elevó su cauce deslavando el panteón comunal El Cedro, en Villahermosa, provocando que varias tumbas quedaran al borde del colapso y que un féretro cayera al río. Vamos a reubicar 42 urgentes y 43 posteriormente. En total tenemos 85 bóvedas en peligro. Según las autoridades de Protección Civil, el féretro que cayera al río fue recuperado y reinstalado de nueva cuenta en su tumba. Tumbas, las cuales prácticamente sus cimientos están desaparecidos. Esta es una de las 48 bóvedas que están en riesgo eminente de caer al río. Como podemos observar, prácticamente la mitad de esta fosa está colgando en el afluente del río Grijalva. Adentro aún está el féretro de una persona que sigue siendo visitada por sus familiares aquí en El Cedral. Tras enterarse de la noticia, Ana Luisa acudió al lugar a constatar que su padre continuara sepultado en el panteón del Cedral y no en el fondo del río. Pues la verdad me provoca coraje, sentimiento, porque no me gustaría venir y nada más encontrar lo que es la mitad y la caja de mi papá. ¿Dónde? Y a dónde, como quien dice, ya a buscarlo, porque en el río se lo va a llevar. Y es que asegura que más de un féretro fue arrastrado ya por el afluente. Se han llevado varias tumbas, de hecho allá habían más. Habían 2 más, pero
ya no están, pues ya se las llevó lo que es el río. Y en esa de ahí pues se puede ver que nada más queda la mitad de la bóveda, pero vacía. Ante esta información, el ayuntamiento del municipio de Centro emitió un boletín asegurando que la salubridad del río Grijalva, que abastece de agua a la capital del estado, estaba garantizada, sin que en este se desmintiera el hecho de que la corriente pudiera haberse llevado algún cuerpo del panteón a su cargo. Para Imagen, Cristo Ramírez. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Banco Multiva presenta. De acuerdo con el INEGI, la inflación continuó desacelerándose y acercándose al rango objetivo del Banco de México en el mes de octubre. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.38% en comparación mensual, en tanto que a tasa anual la inflación se ubicó en 4.25%. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados analizará una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para obligar a las empresas con más de 50 trabajadores a tener una cuota de 10% de personal perteneciente a los grupos vulnerables. El dólar, 17 pesos con 19 centavos a la compra y 18 pesos con 3 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 37 centavos a la compra y 19 pesos con 49 centavos a la venta. Banco Multiva presentó. Quique Villanueva, adelante. Gracias, Paco. Oye, te cuento que Israel va a hacer pausas militares humanitarias de 4 horas diarias, esto en la Franja de Gaza. El gobierno informó que se anunciarán con 3 horas de anticipación. El objetivo es facilitar que los civiles escapen de la zona de conflicto y permitir la entrada de ayuda humanitaria. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que Israel le comunicó a Estados Unidos que durante esos periodos no habrá operaciones militares, una medida que ayudará bastante. Antier salieron 50,000 palestinos de Gaza en un solo día. Y mira nada más lo que dice el presidente de Ucrania. Se reunió en línea con universitarios mexicanos. Le preguntaron cómo puede Latinoamérica ayudar a que termine el conflicto entre su país y Rusia. Zelensky respondió que su gobierno sabe que México es un país neutral y que tiene el principio de la no injerencia en asuntos de otros países, pero hizo un llamado para invitarlo a unirse a los esfuerzos humanitarios, a no quedarse al margen. El mandatario aseguró que los ucranianos quieren ver una postura clara de México con relación a las acciones terroristas de los líderes rusos. Ahora, ve estas imágenes, son sorprendentes. En Australia, 10 millones de personas padecieron por un apagón de telefonía e internet. Falló el servicio que brinda la empresa de telecomunicaciones Optus. Esto provocó un tremendo caos. ¿Por qué? Porque no solo se fueron las redes sociales, sino que se bloqueó el servicio durante 12 horas y el 40% de la población se vio afectada en servicios primordiales como trenes, bancos, pagos, transporte, hospitales y mucho más. Imagínense la furia y frustración de muchos de los clientes. El gobierno realizará una investigación para que se mejoren los procesos de los principales proveedores de telecomunicaciones. Si usted se queda sin red, ¿sabría qué hacer en un mundo análogo? Y mire, ahora le cuento que en Estados Unidos se aprobó una vacuna contra el chikungunya. Es la primera contra esta enfermedad viral muy común en América y que se propaga por la picadura de mosquitos. Se comercializará con el nombre de IXCHIQ y está autorizada para mayores de 18 años. Será una dosis única mediante inyección en el músculo. De acuerdo con las autoridades de salud estadounidenses, chikungunya es ya una amenaza emergente para la salud mundial, con al menos 5 millones de casos de infección registrada en los últimos 15 años. Y en noticias de la ciencia y de la salud, un veterano estadounidense recibió el primer trasplante de ojo del mundo. Esta maravilla de la ciencia se logró en Nueva York. Aaron James, de 46 años, sobrevivió a un accidente al tocar por accidente un cable de alto voltaje. Las lesiones fueron tan severas que fue sometido a una cirugía de 21 horas para reemplazarle la mitad de la cara y el ojo que procedían de un donador de 30 años. Los médicos dijeron que había flujo sanguíneo directo a la retina y aunque no están seguros de que recupere la visión, tampoco descartan la posibilidad de que ocurra. Y mire, buenas noticias para Steve Wozniak, cofundador de Apple. Dejó ayer el hospital privado aquí en la Ciudad de México, donde fue atendido tras sufrir un derrame cerebral menor. Ya regresó a su casa en California, en Estados Unidos. El ingeniero de 73 años dijo que repentinamente se sintió mal, con vértigo y le era imposible caminar. Wozniak estaba entre los oradores programados para el Foro Empresarial Mundial 2023 y cancelaron su participación, obviamente, cuando presentó los síntomas. Durante el foro debía hablar sobre su trabajo con Steve Jobs, además de los riesgos que presenta la tecnología en cuestión de inteligencia artificial y criptomonedas. ¿Qué le parece? Pero bueno, hasta aquí el mundo internacional. ¿Qué les parece si vamos ahora con el clima y Marlice del Mar? Muchas gracias, Quique. Buenos días allá en casita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ya es viernes, por fin viernes, y el cuerpo lo sabe o no, muchachos. Hoy sí me van a hacer eso, ahí está.
Vámonos con el pronóstico del estado del tiempo porque tenemos lluvias importantes para la República Mexicana porque el frente frío en una combinación con la corriente de chorro subtropical que lleva la entrada de humedad del océano al interior de la República más la masa de aire frío que trae el frente frío número 9 dejará lluvias importantes para la parte norte y noreste de la República Mexicana. Gradualmente irá avanzando lentamente por el Golfo de México y llegará hasta el sureste de la República Mexicana. Esto aunado a los canales de baja presión. También tendremos lluvias para todo el oriente y centro de la República Mexicana. Tenemos lluvias también importantes para Guerrero, Oaxaca y Chiapas este día por los canales de baja presión que tenemos en toda esta zona del sureste mexicano. Ahora sí, vamos a las temperaturas en la República Mexicana porque tenemos para Ensenada, tenemos solecito el día de hoy. Una máxima de 25, una mínima de 11. Para Los Mochis tenemos 31 la máxima, 18 la mínima y para el resto de la República tenemos lluvias. Lluvias para Cholula, 24 la máxima, 14 la mínima. Para Chilpancingo también tenemos lluvias, 26 la máxima, 17 la mínima. También para todo el fin de semana vamos a tener lluvias por los canales de baja presión y el frente frío que recorre la República Mexicana, así que hay que tener y tomar nuestras precauciones. Para Boca del Río tenemos cielo parcialmente nublado con una máxima de 29 y una mínima de 24. Y para Campeche también tenemos lluvias para ustedes, 32 la máxima, 24 la mínima. Que sea un gran fin de semana para todos ustedes. Vamos contigo, mi querido Paco. Gracias, Marlis. Nosotros, antes de ir a una pausa, le queremos hacer un recordatorio. ¿Se acuerda del famoso perrito japonés que yo creo que nos robó el corazón, que su película nos hizo llorar absolutamente a todos? Sí, Hachiko. Y es que hoy se cumplen 100 años de su nacimiento. Este perrito japonés se volvió famoso por la lealtad que le tuvo a su amo, aún después de su muerte en 1925. Esta historia de amistad que conmovió a los tokiotas, que le hicieron una estatua en 1934 en la estación Shibuya, en donde a diario esperaba a su dueño para caminar de regreso a casa. La lealtad y el amor de los peluditos. Es una historia maravillosa, la gente está loca por los perros en todas partes, especialmente en Japón. Todo el mundo tiene perros pequeños, así que es una historia muy bonita. Los legisladores del Partido Verde aseguraron que la reforma a la Ley General de Educación en materia de salud alimentaria es de gran importancia, ya que garantiza espacios escolares saludables para los menores de edad. Mencionaron que 24 millones de estudiantes en educación básica están expuestos a la venta de comida chatarra en las escuelas, por lo que la SEP debe de aclarar los lineamientos de venta de alimentos con criterios nutricionales. Destacaron que México es el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y por supuesto esto nos tiene que preocupar y mover a actuar. De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre se contabilizaron 625 presuntos feminicidios en nuestro país. Carla Méndez nos informa sobre la detención de un infeliz que asesinó a su expareja prendiéndole fuego frente a sus hijos. Maldito imbécil. Esto sucedió en Aguascalientes. El niño chiquito dice que le aventaba puños de tierra para apagarla. Ya otros más grandecillos, pues también sin saber le aventaron agua. Ya la apagaron y pues no sé quién la llevaría al hospital. Así fue como los hijos y sobrinos de Nidia Adame, de 32 años de edad, intentaron apagarla, luego de que su expareja le aventara gasolina y le prendiera fuego el pasado lunes. El sujeto identificado como Luis Vázquez aprovechó el momento en el que Nidia se encontraba junto con sus hijos jugando a un costado de las vías del tren para atacarla. Se incendió toda. Yo pienso que la bañó porque de hecho el garrafón todavía tenía gasolina. Los niños dicen que lo abrazó. Yo me imagino que pues para que se prenda él también. El sujeto logró escapar, mientras los hijos de Nidia y sus sobrinos intentaban apagarla. Fue un vecino quien la trasladó al Hospital General de Pabellón de Arteaga. Yo soy camillero. Entraron con la señora caminando, o sea, venía consciente todavía. Luego optaron por así que ayudarla para limpiarle las quemaduras. Entonces la entubaron y se la llevaron para el Hidalgo. A través de redes sociales comenzó a circular la fotografía de Luis para exigir que fuera detenido. Nidia fue trasladada al Hospital Miguel Hidalgo, en donde falleció por las quemaduras. Elementos de la Fiscalía del Estado detuvieron al feminicida en casa de su hermana. Llegó todo quemado, ¿verdad? Que lo habían golpeado, dije, ¿por qué lo golpearon? No, ya hasta que voy viendo las noticias hoy en la mañana que pues lo andaban buscando por lo que hizo allá. Entonces ya fue cuando yo le digo, yo le hablé a mi mamá, ¿cómo ve? Yo no lo puedo tener aquí, yo no soy cómplice de él. Que él llegó aquí y pues llegó bien grave.
Y no, pues ella sí, no, pues ahorita espérame, no le digan nada a él para yo reportarlo de allá que me vengan por él. Luis consume drogas desde hace varios años. En ese mundo conoció a Nidia, quien ya tenía 6 meses de haber superado las drogas por sus hijos. Creo que ya había querido intentar hacerle lo mismo. Y yo es lo que yo no entiendo, es lo que yo le digo, es que ella también tuvo culpa, porque si ya lo conocía, cómo era de agresivo y ya la había golpeado varias veces. Nidia tenía 4 hijos. Ahora se quedaron en la orfandad, ya que no tienen papá. Con información de Carla Méndez, Imagen. Mira, ayer por la tarde, en medio de la consternación, el dolor y la impotencia, familiares de Nidia le dieron el último adiós. Siempre procuró a mi niño, fue madrina de bautismo de él. Siempre ella ha sido alegre, siempre. Haya lo que haya sido, no merecía esa muerte. Pero pues, Dios en todo está, hay que dejárselas a él. Y seguimos en Aguascalientes porque en el barrio de La Purísima, 2 adultas mayores murieron tras ser golpeadas en un asalto al interior de su domicilio. Ana María Mendoza, de 94 años, y su hermana Gloria, de 81 años, fueron encontradas por su sobrina, quien pidió ayuda. Ambas fueron trasladadas a un hospital donde horas más tarde fallecieron. Vecinos lamentan este terrible homicidio. Quien lo haya hecho, no tenía por qué haberse ensañado para llegar así, para terminar con una vida. Si el tipo, tipos o tipas que cometieron el ilícito, si ya iban a robar, iban a tomar lo que tenían que tomar y a retirarse. Bueno, y el Estado de México ocupa el primer lugar con 72 feminicidios de enero a septiembre, imagínense. Tlaxcala ocupa el lugar número 22, y le menciono esto porque justo allá una mujer fue asesinada por su propio hijo. Esto fue en el municipio de Panotla, Aviamel, en N, de 35 años. Este hombre mató a golpes a su madre de 60 años. Un familiar de la víctima solicitó ayuda al encontrar a la mujer envuelta y debajo de la cama. Las autoridades buscan al responsable. La verdad es que, Mónica, es impresionante, no es por moda sacar este tipo de notas, es realmente impresionante la violencia que viven las mujeres en este país, o sea, nota tras nota. Así es, Paco, y además saber exactamente qué hay en la mente de estos criminales y aparte la ley, hasta dónde llega la ley, porque deberíamos de ir con todo contra estos criminales. Aquí estamos viendo uno de los extremos, ¿no? Pero también lo que hemos presentado, ¿no? El sobrecargo que estaba sacando fotografías, le vamos a presentar más adelante el caso también de un imbécil degenerado que le estaba sacando fotografías a una niña debajo de la falda. ¿Qué es lo que tienen en la mente? Y además de todas estas conductas, ¿qué tanto es un acto de molestia o cuándo es la comisión de un delito, ¿no? Así es, Paco, y como te digo, es una cuestión tanto psicológica como legal. Son estas dos partes, emocionales y también que la ley vaya con todo sobre ellos. Así es. Muchísimas gracias, mi Mónica. Pues ya son las 6 de la mañana con 34 minutos y vamos a ver cómo quedó la pregunta que le hicieron ayer. ¿Le gustaría a usted vivir más de 115 años? Y las respuestas quedaron así, mientras el 30% asegura que sí, el 70% dice que no. Muchas gracias, dice que no. Muchas gracias por sus comentarios y vamos a leer algunos que hizo la comunidad. Por ejemplo, Rubén Vera dijo, me gustaría que los humanos viviéramos unos 1000 años, claro que en condiciones físicas como si tuviéramos unos 30 años. E Hilda Ramírez dijo, la verdad no me gustaría vivir tantos años, darle problemas a mis hijas y nietos y bisnietos. Esas son las respuestas y, pues, por supuesto, ¿a quién le gustaría vivir tantos años? Y la pregunta de esta mañana es la siguiente. ¿Acaso, ante un caso de abuso sexual, considera eficaz el actuar de las autoridades? Ya sabe, tenemos 2 opciones, sí o no. A través de nuestra plataforma de YouTube y nuestras redes sociales, comuníquese con nosotros y en este momento vamos con Paco. Gracias, G. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, habitantes de Veracruz tuvieron que ser desalojados por un derrame de combustible. Ya le cuento al regresar. Además, el presidente López Obrador respalda la designación de Omar Fayad como embajador de México en Noruega. La
La Fiscalía de Morelos desarticuló una banda de secuestradores que operaban en los municipios de Cuautla, Temixco y Tepoztlán, en donde detuvieron a 2 mujeres de 18 y 42 años y un hombre de 32 que presuntamente privaron de la libertad a una mujer originaria de Cuautla, por la que habrían recibido dinero. Como parte de la investigación se detuvo en Yecapixtla al presunto líder de la banda, Jesús Manuel N., alias La Perra, de 28 años. Fueron presentados ante el Ministerio Público, por supuesto, para que enfrenten a la justicia. Volvemos. Mire, en Ixhuatlán del Sureste, en Veracruz, yo me acuerdo mucho de este lugar porque precisamente creo que ahí fue de los primeros casos que llevé como abogado ambientalista, auspiciado por Greenpeace. ¿Sabe qué es lo que hacía Petróleos Mexicanos? Hacía unas grandes especies de lagos y ahí dejaban todo lo que era lo que quedaba de la refinación del combustible. Ahí esa era la forma de sacarlo, ¿no? Por supuesto llovía y todo esto se iba al río y fue un desastre, por supuesto, ahí la población se enfermó y tal, y siguen teniendo que convivir con la misma planta de Petróleos Mexicanos que les estoy contando hace 25 años, ¿no? Hubo un derrame de combustible ahora, hizo que los habitantes de 2 colonias tuvieran que desalojar la zona por el fuerte olor a combustible. No se libran del asunto, o sea, el río Coatzacoalcos siempre está sin duda, ¿no?, a lo que pase con la planta de Petróleos Mexicanos. Los sapos, ¿no? Pues se murieron ahí. Hay la culebra, sí, y unos cuantos pájaros también que, sí, pero se murieron. Pero los tiraron, eso los tiraron. Don Polo vive cerca del arroyo Mezcalizapan, en Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, el cual fue contaminado por un derrame de hidrocarburo en un ducto de Pemex. Pues en el reporte me dio como explosión de una línea de crudo de 36 pulgadas, ducto de Pemex, aquí en la colonia Unión. Además de la fuente, la flora y la fauna afectada, habitantes de 2 colonias aledañas tuvieron que desalojar sus viviendas por el fuerte olor. Todos salimos afectados, pues, y hasta ahorita pues no regresamos del todo a las casas porque está muy fuerte el olor. Se escuchó como, pues ahora sí, una explosión, no fuerte, pero sí hizo que se cimbrara un poco la tierra y el olor. Aunque habilitaron un albergue, la mayoría se fue con sus familiares y otros en un área que habilitaron para resguardarse. Y no es la primera vez, ya aquí son 2 eventos con la primera vez fue un poco menos, pero ahorita en este caso sí fue más fuerte. El ducto que salió sí afectó mucho el arroyo. Los habitantes piden a Pemex que limpie por completo lo afectado, porque en el anterior no lo hicieron. Hasta el momento, el derrame no ha sido contenido, por lo que el hidrocarburo se extendió sobre 3 kilómetros del arroyo, con el riesgo de llegar al río Coatzacoalcos. Para Imagen, Tamara Cur. A través de las redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que tiene todo listo para su registro como aspirante a la presidencia. Lo hará el próximo domingo 12 de noviembre por Movimiento Ciudadano. Mencionó que también cuenta con la sentencia de un juzgado de distrito que resuelve en definitiva que Javier Navarro, secretario general de gobierno, quedará como encargado del despacho del gobierno. Comentó que con 35 años cumplidos aspira a ser el presidente más joven de la historia del país. No sé quién se lo cuenteó, pero lo cuenteó bien. Xóchitl Gálvez acudió a la sede nacional del PRI para presentar ante la dirigencia su carta de aspiración a la precandidatura a la presidencia. Ante militantes de este instituto político dijo que México necesita al PRI porque fue un partido que forjó las instituciones del país. El PRI informó que una vez que fue recibida la solicitud de Xóchitl, los órganos internos del partido aprobarán en fecha próxima el nombramiento. ¿Sabe qué fue impresionante? Usted ubica dónde está la sede del PRI, aquí en Insurgentes Norte. Ahí están los edificios viejos, ¿no?, que huelen a naftalina y que huelen a rata también, ¿no? Pues una de esas mantas, ¿se acuerda cuando pusieron la fotografía de Carlos Salinas o la de Miguel de la Madrid? O cuando era un aniversario de la CTM que ponían la fotografía del señor Fidel Velázquez. Imagínese, de verdad, a usted le cabe en la cabeza mantas con la fotografía de Xóchitl Gálvez en el edificio del PRI. Señores, se va a acabar el mundo y no por el cambio climático. Yo no les voy a fallar. Al priismo le pido a ustedes su compromiso para que no le fallen a México, ustedes tampoco. Este país nos necesita y nos necesita unidos. Este es un resumen de información. Hoy se espera que Morena anuncie a los que serán los coordinadores de los comités en 8 estados y en la Ciudad de México, esto de cara a las elecciones del 2024.
A 2 semanas del impacto de Otis, terminó la declaratoria de emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez. De esta forma, únicamente estuvo en vigor del 30 de octubre a este 9 de noviembre, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Capturaron al presunto feminicida de Nadia Adame. Se trata de la mujer que fue bañada con gasolina y quemada viva por su pareja en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, el pasado 6 de noviembre. Israel hará pausas militares humanitarias de 4 horas diarias en Gaza. El gobierno informó que se anunciarán con 3 horas de antelación. Y en la Ciudad de México, la Sociedad Interamericana de Prensa lleva a cabo su 79 Asamblea General, en la que sus integrantes analizarán diversos temas. Entre ellos destacan las tendencias del periodismo, la migración digital y la inteligencia artificial. La información es de Ernesto Méndez. La 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, arrancó en la Ciudad de México para analizar estrategias que garanticen la libertad de expresión y la sostenibilidad de los medios de comunicación ante un entorno cambiante. Michael Greenspan, presidente de la CIP, cortó el listón inaugural acompañado de la mesa directiva conformada por Marta Ramos, presidenta del Comité de Inclusión y Diversidad, Roberto Roch, vicepresidente segundo, Ricardo Trotti, director ejecutivo, Gabriela Vivanco, presidenta del Comité Ejecutivo, y Luciano Pasco, presidente del comité anfitrión. To dedicate this assembly to all the media and IAPA members who daily offer their work and make contributions without whom we could not fulfill our mission to defend press freedom. A lo largo de 4 días, más de 80 oradores compartirán su conocimiento sobre tendencias del periodismo, migración digital, inteligencia artificial, rentabilidad de los medios de comunicación y seguridad para periodistas. Además, se realizarán 3 paneles representativos de la actual realidad en los medios de comunicación: violentados, perseguidos, estigmatizados, justicia acosadora y leyes inapropiadas, y libertad y democracia, ¿por qué son diferentes? A invitación de la Sociedad Interamericana de Prensa, Xochitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, firmó la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, Argentina, con 35 años de vigencia respectivamente, que son decálogos de principios sobre la libertad de expresión y de prensa en la etapa convencional y en la era digital. Para Imagen, Ernesto Méndez. Mire, vamos a ver la imagen de Xochitl Gálvez en estos edificios añejos del PRI, allí en Insurgentes. ¿Usted se podía haber imaginado esto? ¿No? En el mismo lugar en donde estuvo la cara de López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Luis Donaldo Colosio, de Enrique Peña, de La Bastida, que no ganó ni un resfriado, pero imagínense nada más, se va a acabar el mundo. De verdad, y no es por el cambio climático. Y vamos a hacer una pausa. Al regresar, en Acapulco las playas reciben a quienes trabajan para levantar el puerto y devolverles su actividad. Una cámara de seguridad captó un cerdo degenerado cuando grababa debajo de la falda de una pequeñita, de una niña. Ya volvemos. Y en la ciudad de Tlaxcala, Miguel Ángel Covarrubias, diputado por el PT, llevó a cabo de una manera inusual una protesta por la rotura de una alcantarilla. Esto en uno de los retornos del periférico local. Colocó un árbol de Navidad con esferas y cajitas de regalo, esto para que la autoridad correspondiente atienda el problema. Aseguró que el reporte del desperfecto se había hecho desde hace 2 meses, sin que hasta el momento las autoridades municipales lo hayan atendido. Qué bueno, me parece que sea creativo, ¿no? En lugar de cerrar la vialidad, y además de todo que ponga el arbolito para que alguien no se vaya a caer. Venimos a colocar un árbol de Navidad en protesta de esta situación, esperando que si la autoridad no ha logrado ver por estos 2 meses este gran hoyo en una de las vías principales, al menos voltee a ver este árbol de Navidad. Se nota perfectamente que los vehículos que circulan en esta vía se han ido una y otra vez a esta alcantarilla que está en pésimos estados. En pésimo estado.
no estados. En la ciudad de Veracruz ocurrió un hecho lamentable. Fue encontrado sin vida Héctor Noguera Trujillo en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Reforma. Las primeras investigaciones indican que fue golpeado hasta quitarle la vida. Sus pertenencias estaban revueltas, por lo que se presume que se trató de un robo. El señor Noguera, de 76 años, era periodista local y tuvo un programa de radio. También fue director del Museo de la Ciudad de Veracruz y cronista del puerto. Otra persona más, bueno, aquí hay que saber qué fue lo que pasó, si fue por su trabajo o no. Y mire, cheque esta forma en la que unos delincuentes escondieron sus drogas adentro de unos peluches de dinosaurio, de elefante y de lobo. Guardaron 3 paquetes con marihuana. Perros de la Guardia Nacional los detectaron. Esto fue en el Estado de México. Camioneta que llevaba víveres a Acapulco vuelca en la México Cuernavaca. No lo podría creer. Se registró rapiña, perdóneme, no tienen abuela. Buscan a sujeto que grabó una niña bajo la falda mientras despachaba en San Martín Texmelucan, en Puebla. ¡Cerdo! Humo blanco en la UNAM. Leonardo Lomelí es el nuevo rector. Claudia Sheinbaum pide unidad ante resultados de la encuesta en la Ciudad de México. Mire, Otis dañó los planteles escolares en Acapulco y en Coyuca de Benítez. Ante este panorama, la SEP y la secretaria que la encabeza, Leticia Ramírez, informó que el regreso a clases va a ser poco a poco, diferenciado también. Hay que recordar que lo primero que se atendió como parte de la emergencia fue abastecer primero de comida y de agua, después luz, después los caminos y la seguridad a la población, por lo que ahora toca el turno a la educación. No podemos de manera irresponsable decir cuándo vamos a regresar a clases, cuando los maestros y las maestras también han sido afectados y tenemos que primero salvaguardar su vida, sus posesiones, lo que necesiten mínimamente para vivir, y después su estabilidad emocional. Vivir fenómenos de esa naturaleza no son cualquier cosa. Si queremos ayudar a las niñas y a los niños, necesitamos que las maestras y los maestros también tengan un apoyo para poder salir adelante. Mire, Morena y sus aliados del PT y el Verde Ecologista en la Cámara de Diputados aprobaron usar recursos del fideicomiso del Poder Judicial, de los fideicomisos, para ayudar a Guerrero, como propuso el presidente López Obrador. También se aprobó la restitución de 500 millones de pesos al Tribunal Electoral. Esto ocurrió durante la discusión del presupuesto para el 2024 y ahí es donde también los de Morena y la oposición protagonizaron una trifulca a media sesión, como le digo, ¿no? Lo que se ha convertido San Lázaro en la casa de los famosos, nada más que legislativa. Mire, por su parte, López Obrador informó que su gobierno y empresarios acordaron que para marzo del 2024 estarán disponibles habitaciones para dar cabida al Tianguis Turístico 2024 realizadas en Acapulco. Dicen que van a estar cerca de 3.500 habitaciones listas. Ojalá que sí. También ya llegamos al acuerdo para que se tengan pues más de 3.000 habitaciones para marzo y abril, que inicie el tianguis turístico. Ya está el compromiso. Mire, hay veces que es difícil entender la miseria humana. Estamos viendo las imágenes, las hemos pasado hasta el cansancio. Hemos visto niños que no tienen que comer, hemos visto gente que está sobre toda la carretera escénica, por la entrada también de Chilpancingo hacia Acapulco, de verdad esperando que alguien les dé un poco de comer. Y mire, un camión de carga que venía del Estado de México, que iba precisamente a Acapulco con ayuda humanitaria, se volcó. Esto fue el kilómetro 63 de la México-Cuernavaca. El chofer confirmó que la pendiente se queda sin frenos, se volcó por supuesto, y la caja del camión se abrió y quedó todos los productos. ¿Sabe qué? Es increíble. La mezquindad, la asquerosidad, la inmundicia humana, porque los vecinos de Montecassino, ¿qué fue? Fueron por las cosas, fueron por los víveres, hasta que llegó la policía y la Guardia Nacional. Perdóneme, pero hay que tener tantita madre, pero tantitita, ¿eh? De verdad, esto es indignante, por no decir otro término que a esta hora sería muy fuerte.
Ya estuvo. ¿Y usted cree que se le ve con algún tipo de necesidad? No tienen vergüenza. De verdad, créanme, hay mexicanos que le están pasando muy mal. O sea, ¿por qué no pueden pensar? Mónica. Mire, precisamente para tratar este tema de la violencia de género, nos acompaña en el estudio Juan Luis Montero, que es abogado. Mi querido Juan Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Y Nayeli Vázquez, que usted la conoce, también es psicóloga. ¿Cómo estás, Nayeli? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Gracias, Moni, gracias, Paco. Y por supuesto, Mónica. Ay, gracias, Paquito. Fíjate que viendo estos son espantosos estos videos y nos preguntamos qué hay en la mente de un acosador, de un feminicida, de un violador. ¿Qué hay? Hay una objetivización de la persona. Ya no es una persona, para él es un objeto de satisfacción. Entonces, cuando ya no vemos a una persona como persona, somos capaces de hacer todas estas aberraciones, porque ya no funcionan nuestras neuronas espejo. Entonces, para mí tú ya no eres una persona, tú ya eres un objeto que sirves para mi satisfacción personal. Oye, Nayeli, pero a ver, un idiota que agarra un celular para filmar abajo de la falda de una niña, ¿también tiene ese mismo trastorno? O sea, ¿está enfermo? Es la falta de empatía que se desarrolla, y esto puede ser que se desarrolló durante toda su infancia. Es muy probable que jamás haya desarrollado esa empatía y que todo el tiempo haya visto como objeto a las personas o a las mujeres en este caso. ¿Y qué dice la ley? Porque también hay que, no sé si se divide o son distintos tipos de acoso, es que tipos de feminicidios. Vemos estos videos, vemos a un tipo que refiere, ¿eso es un delito? Sí, es un delito. Está estipulado en el código, es una conducta que está tipificada, perfectamente descrita, e incluso ha evolucionado. Es decir, el mismo desarrollo de estas conductas que cada vez son más comunes y que pues también se desarrollan en la impunidad, es decir, en la confianza de que no se va a proceder. Son delitos que se persiguen por querella. Esto es, la única persona que puede hacer la imputación, que puede dar el conocimiento a la autoridad para que éste intervenga, es la persona que recibe la conducta, el sujeto pasivo. Y entonces, a veces, pues estas se encuentran limitadas por toparse con una unidad que no es especializada, aunque debiera ser especializada. Que no hay por delicadeza, ¿no? Delicadeza, trato, para precisamente poder llevar o evitar la revictimización, que es importante en una persona que ha sido víctima de este tipo de conductas. Oye, Nayeli, a ver, yo me acuerdo cuando estábamos chavos, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Todavía íbamos con rocas a la escuela, pero era todo un asunto el que quería verle la falda a la Miss, ¿no? Sí, y que hacía así, tal. Pero era toda una revolución, o sea, realmente había culpa, sentimiento de culpa. Todo el mundo era, ¿cómo? No, y sí, pero ¿cómo? El que llevaba un espejito y tal. O sea, de eso a que hoy no nos importe nada. Un tipo que se masturba en un transporte público. Así es. No es que haya cambiado mucho. O sea, yo cuando he platicado con muchas amigas, exparejas, me dicen, es que a mí también me pasó. Es increíble. Es increíble la cantidad de personas y de mujeres. Si nos vamos a la estadística de mujeres, estamos hablando más o menos de 5 o 6 de cada 10 mujeres que han sufrido abuso. Estamos hablando de más del 50% de la población femenina. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos que hacer una denuncia, como en el caso de recibir este tipo de abusos, como nosotros estamos en la primer fase, que es en esta fase donde el ser todavía está en shock, donde no entendemos, donde hay un proceso de confusión y te enfrentas a denunciar, tu mente todavía está en el proceso de entender qué es lo que está pasando, y además te hacen preguntas revictimizantes que te hacen asustarte, que te hacen sentirte culpable. Eso se complica todavía más. Entonces, si bien las conductas no han cambiado, si bien seguimos viendo estas conductas que antes teníamos, también teníamos antes un freno y nos sentíamos culpables y decíamos, chispas, creo que esto no era lo más correcto, pero el día de hoy no. El día de hoy nos congregamos o se congregan en personas, en grupos de personas que dicen, mira, te comparto el video, te comparto eso, y dejamos de ver poco a poco a las personas como personas. Son personas que son incapaces, estos hombres, de canalizar su sexualidad de alguna manera, ¿no? Entonces, es una cuestión emocional y también una cuestión legal, como lo estábamos hablando. Ahora, ¿pero qué tanto se denuncia? O sea, ¿cuál sería el número? O sea, ¿sí se denuncia, no se denuncia? Sí se llega a denunciar, a veces no se da el seguimiento, ¿sí? También hay una cantidad importante de personas que no van a denunciar, precisamente porque no hay confianza en la procuración de justicia. Pero fíjate, es importante a veces
que en ausencia de esa especialización de la autoridad en este tipo de temas, minimizan. Entonces podrían decir, ¿es en serio que viene usted a denunciar? Que alguien nada más tomó le una foto una debajo. foto, o sea, como diciendo, ¿es en serio que eso, cuando la ley establece, sin necesidad de que haya un perjuicio en la persona o una situación que pueda afectar su desarrollo psicoemocional? Y basta, y dice la ley, que videograve y que no tenga el consentimiento para que sea un delito, y este delito es castigado de 4 a 6 años de prisión. Si le diéramos seguimiento, yo creo que esta cultura o la acción de la justicia ayudaría para crear la cultura. Oye, a ver, yo les quiero platicar algo y se los quiero compartir para escuchar la opinión de Nayeli. Yo conozco de las víctimas del puerco este que está en Israel, el señor Andrés N., conozco a 3. Las 3, ninguna quiso denunciar, y las 3 me refieren exactamente lo mismo, que tienen mucho miedo. Claro. O sea, y estoy hablando de 3 mujeres que conozco que no tendrían por qué tener miedo. O sea, y lo he platicado con las 3. Y las 3 me refieren lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos un proceso y fases diferentes cuando tenemos esta sensación de haber sido transgredidas, ¿ok? La primera fase viene una fase de confusión, no entendemos qué está pasando, tratamos de encajar todos los puntos, ahí es donde se supone que debería de existir una denuncia, pero después viene toda esta fase de aclararme, de entender qué fue lo que pasó, de escuchar a las personas a mi alrededor, los que me dicen que sí denuncio, los que me dicen que no, los que me dicen que me esconda, pero en todo esto lo que está prevaleciendo es una sensación constante de inseguridad, de no pude cuidarme a mí misma. Entonces ahora cómo voy y denuncio, claro. Eso es bien importante, Paco. La culpa, la humillación que sientes, la pena que sientes, probablemente también incluso con tus familiares, de pensar que tú fuiste la que lo provocaste, cuando ellos fueron los que querían tener el control. Y cómo no pude haberme dado cuenta, cómo no pude frenarlo, porque todos te dicen, es que debiste haberle dicho que no, es que debiste frenarlo, es que debiste, no podías hacer nada de eso. A ver, yo les hago una pregunta a los dos. Tú desde el punto de vista de papá, si le pasa eso a una de tus hijas, ¿qué le dices? Bueno, primero se tiene que atender la cuestión psicoemocional. Eso es bien importante. El código habla de ese desarrollo normal psicosexual, es decir, está atendiendo ese bien jurídico protegido. Entonces, primero atenderla. Y segundo, de verdad, motivarla, acompañarla y darle seguimiento a una denuncia. Aunque tenga yo que enfrentar la falta de especialización, la burocracia, la tardía de todos los trámites que se tienen que hacer, la inexperiencia del Ministerio Público, creo que es importante hoy en día denunciar. Nayeli, ¿qué es lo que yo como papá les tengo que decir? Le pasa a una de mis hijas, ¿qué les digo? Primero, como bien lo dijo, la atención profesional. Es muy importante que le demos atención profesional y que nosotros como papás también la tomemos, porque si nosotros no tenemos la orientación, podemos incluso caer en esto de, ay, mi amor, pero es que ¿por qué no le dijiste que no? ¿Por qué no hiciste? Y eso duele muchísimo. Tienes razón. Primero mejor me voy ahí. ¿Qué es lo que tiene, cómo tiene que reaccionar en ese momento? En ese momento lo que tenemos que hacer son 2 cosas. Primero, revisión física. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo estás? ¿Estás en shock? ¿Qué estás sintiendo? Creerle. Espero y tengo calma. Creerle a la persona, y yo como papá necesito decirle que estoy ahí para ella, para lo que necesite y decir. Pero en el momento en que está sucediendo, ¿cómo le digo yo a mi hija? Mira, el día que te pase, tú tienes que hacer esto? Ah, claro. El día en que te pase a ti, si alguien llega a tocarte, a hacerte sentir así, jamás sientas que es culpa tuya. Jamás pienses que esta situación, esta humillación, esto que está pasando es culpa tuya. ¿Tiene que gritar, se tiene que enfrentar físicamente? No podemos hacer eso porque dentro del proceso de trauma, la mente de la persona funciona de manera distinta. Claro. Entonces, si yo estoy frente a un trauma y frente a una persona que siento que es más fuerte que yo, que tiene más habilidades que yo, mi mente lo que va a hacer es quedarse quieta. Como cuando lamparean a un gatito, te quedas quieto y no te mueves, esperando a que este trauma pase lo más rápido posible. Así es. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué no hizo nada? ¿Por qué no gritó? Porque su mente le dijo, quédate quieta y deja que pase, porque esa es la mejor manera en la que vas a sobrevivir. Sí puede gritar, ¿no? Si puede y está en la capacidad de hacerlo, que lo haga. Pero si no lo hizo, no tiene ninguna responsabilidad por ello. Así es. Qué difícil. La verdad es que sí. Sí, lamentable, pero y también importantísimo que todo el peso de la ley vaya con estos criminales. Y creerle a sus hijas, creerles. Sí, y a sus hijos también, pero también les pasa. A los hijos, y que la autoridad también le crea a la víctima, porque a veces el Ministerio Público, además de minimizar, no le cree. Y entonces, ¿de verdad estabas ese día ahí?
O sea, ¿tienes alguna relación con él? Como diciendo, ¿pasó algo entre ustedes? O sea, es complicado. Sin duda. Pues bueno, muchísimas gracias, Nayeli. Muchísimas gracias, Juan Luis. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, mi querida Mona. Nosotros vamos a hacer una pausa y, por supuesto, más adelante Morena va a anunciar hoy a los 9 coordinadores estatales de la defensa de la 4T. O sea, sus candidatos al gobierno de los estados. Ya le cuento al regresar. La consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, consideró que el recorte de 5,000 millones de pesos que los diputados realizaron al INE fue sustancial, pero mencionó que eso no afectará la instalación de casillas en la votación. Bueno, dijo que buscarán que la disminución de recursos repercuta en proyectos y presupuestos base, pero no se pondrá en riesgo el próximo proceso electoral. Dijo que se trató de un recorte fuerte, pero no comparable con disminuciones en ejercicios anteriores. Y mire, en el metro de la Ciudad de México, policías de la estación Guerrero de la línea 3 observaron a un joven que viajaba con una serpiente de 30 centímetros de largo dentro de un garrafón de plástico. Al preguntarle, explicó que rescató al reptil en la estación de Ciudad Azteca de la línea B, luego de que unas personas las querían matar. Pretendió dirigirse con ella hasta el metro Chapultepec para salir al bosque y liberarla. El reptil se canalizó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para su resguardo. Da mucho miedo, pero no hay que matarlas, hay que hablar quien sepa manejarlas, ¿no? La UNAM ya tiene nuevo rector y se trata de Leonardo Lomelí. Él sustituye a Enrique Graue en el cargo. ¿Quién es? Te lo cuento. La Junta de Gobierno eligió a Leonardo Lomelí Vanegas como el rector número 35 y el primer economista que llegará al 6º piso de la Torre de Rectoría desde que se fundó la UNAM en 1910. Rompiendo así la tendencia de elegir a médicos como la máxima autoridad administrativa de la UNAM, que mantuvieron una hegemonía de 24 años. Ponderó detenidamente la calidad, pertinencia y viabilidad del proyecto, la defensa de la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y el compromiso social de la universidad. Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno resolvió que la persona que cumple de mejor manera estos criterios es el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. A las 18 horas en punto de este jueves, el Pleno de la Junta salió del auditorio de la Torre de Rectoría para hacer el anuncio de quién será el jefe nato de la institución durante los próximos 4 años tras 81 días de proceso. En sus primeras declaraciones como rector designado para el periodo 2023-2027, Leonardo Lomelí dijo que hay un espacio para el diálogo con el gobierno federal. Yo creo que hay disposición al diálogo de parte del gobierno. El presidente de la República hizo esta semana una declaración en el sentido de que le interesa a la universidad y que le interesa al país, y bueno, nosotros lo suscribimos. Se requiere de un mayor apoyo a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a la cultura en general. Y yo considero, por lo que he visto, por las personas que en este momento tienen la posibilidad de encabezar el próximo gobierno de la República, que podría haber una buena disposición para ello. Cuestionado sobre si su rectorado será de continuidad, adelantó que habrá cambios sin estridencias y prudentes que permitan a la institución estar al día. Leonardo Lomelí es el segundo universitario que fue 8 años secretario general. Ya había intentado ser rector en 2015, cuando fue designado Enrique Graue, quien a su vez lo nombró como su segundo al mando desde la Secretaría General de la universidad. Leonardo Lomelí es unamita desde la cuna. A los 15 años ingresó a la universidad a través de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9. Cursó la licenciatura en la Facultad de Economía, mientras que la maestría y el doctorado en Historia también los realizó en la UNAM. El próximo 17 de noviembre, Lomelí tomará posesión en el cargo cuando concluya la gestión de Enrique Graue. Para Imagen, Laura Toribio. Bien, en el 2024 se van a llevar a cabo elecciones presidenciales, pero también en los estados. Hoy Morena va a dar a conocer a los coordinadores de la Cuarta Transformación en cada entidad que van a ser sus candidatos a gobernadores. Le vamos a mostrar cuáles son los aspirantes y los que tienen más posibilidades. La Ciudad de México. Ahí primero le quiero explicar más o menos cómo está el escenario electoral. Después de que en 2021 Morena perdió la mitad de la ciudad, esa mitad que está identificada más con la clase media, empezó a barajarse el nombre de Omar García Harfuch, porque
porque es quien podría jalar el voto de la clase media. Clara Brugada, por supuesto, está identificada con la mitad que Morena sigue gobernando, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Milpa Alta, etcétera. Aquí los dos aspirantes que tienen realmente posibilidades son Omar García Harfuch, que está arriba de las encuestas, y Clara Brugada, que le sigue muy de cerca. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que como Omar García Harfuch es hijo de generales, ha sido policía, se le vincula, aunque no sea cierto, con Genaro García Luna, los duros de Morena, es decir, los más de izquierda, los más puros, no lo quieren. Clara Brugada sería la favorita de ese grupo que finalmente está atacando a Omar García Harfuch para quitarlo. Nos vamos ahora de la Ciudad de México. La siguiente, ¿a quién tenemos? En Chiapas. En Chiapas estamos hablando también de candidatos. Está Eduardo Ramírez, sería quien va arriba en las encuestas, pero también están las mujeres. Hay que recordar que el INE y también el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha dicho que tiene que haber 5 mujeres candidatas. Entonces, aunque las preferencias las podría tener Eduardo Ramírez, aquí en Chiapas podría ser una de las 5 candidatas mujeres y podría ser Sacil de León. Por supuesto que en Chiapas, al parecer, las preferencias electorales están totalmente del lado de Morena. Nos vamos ahora hasta Guanajuato. En Guanajuato tenemos a Ricardo Schiffel. ¿Se acuerda? Él era el Procurador Federal del Consumidor, Antares Vázquez y Alma Alcaraz. Ricardo Schiffel, ya aunque está adelante en las encuestas, hay que recordar una cosa también importante. Aquí me parece que también sería un sacrificio. Ya intentó ser presidente municipal de León, no pudo. Ya intentó ser gobernador del estado, no pudo. Y pues finalmente se enfrentaría en contra de la secretaria de Desarrollo Social de la entidad y Desarrollo Económico, que está fuerte en las encuestas. Guanajuato está un poco más cargado al Partido Acción Nacional y podría ser uno de los estados que podría llegar a perder Morena. Nos vamos ahora a Jalisco. Jalisco tiene una realidad especial. En Jalisco gobierna en este momento Movimiento Ciudadano, encabezado por el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, que está muy fuerte, que ha designado también tanto el partido como él mismo le ha dado también el paso del bastón de mando, como les gusta decirlo, a Pablo Lemus. Está muy fuerte, es el que va adelante en las encuestas, por lo cual Jalisco también es un estado que está en duda y que podría perder Morena. Aquí precisamente por esto, y no es, o sea, es un asunto de la lógica electoral de ellos, no que lo esté diciendo yo, que a lo mejor se podrían decantar también por una mujer. ¿Quiénes están de candidatos? El que está arriba en las encuestas es Carlos Lomelí, que fue el coordinador de los programas sociales en la entidad. Está también el señor, el papá de Checo Pérez, que me parece una broma, pero mujeres hay que estarlas muy, muy de cerca: Cecilia Márquez, Claudia Delgadillo y Clara Cárdenas. A mí me parece que aquí en Jalisco, otro de los estados que muy seguramente podría perder Morena, van a decantarse por una mujer. Nos vamos ahora a Morelos. Aquí en Morelos se pone muy buena la cosa. El señor Cuauhtémoc Blanco no dejó pasar a los candidatos que no le favorecían. Por eso aquí precisamente estamos viendo una fotografía de Lucy Mesa, aunque dice, no, Tania Rodríguez. Bueno, no sé si es una fotografía de Lucy Mesa, pero ahorita les explico. Aquí estamos viendo a los diferentes candidatos, identificados todos con el gobernador de la entidad y con su hermano. Está Margarita González, Víctor Mercado, Juan Salgado, Rabindranath Salazar, Tania Rodríguez y Sandra Anaya. Rabindranath Salazar fue subsecretario de Gobernación y también fue un coordinador de una de las áreas de la presidencia, cercano al presidente, un hombre que lo quiere mucho en Morelos, que va bien en las encuestas, igual que Margarita González, también tendrían posibilidades. Aquí quien renuncia a Morena, ¿se acuerda usted? Porque la ha visto aquí en la mesa de senadores, es Lucy Mesa. Lucy Mesa renuncia porque Cuauhtémoc Blanco no la deja pasar, porque son acérrimos enemigos. Él dice que tiene cercanía con Uriel Carmona, el fiscal de la entidad, pero lo cual, por supuesto, no se puede comprobar. Pero Lucy Mesa se va a la oposición. Va a ser seguramente la candidata de PAN, PRI y PRD al gobierno. Es muy reconocida y iba adelante en las encuestas en Morelos. A ver cómo se pone la cosa. Nos vamos ahora hasta Puebla. En Puebla también hay un enfrentamiento muy importante. Usted lo conoce perfecto, Alejandro Armenta, fue presidente de la Cámara de Senadores, venía también aquí a las mesas de senadores, y Nacho Mier, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados. Aquí estos dos son los que están adelante en las encuestas, él mucho más adelante, Alejandro Armenta va muy adelante, ¿sí? Nada más hay que ver cuáles serán los criterios de Morena para decidir el candidato. ¿Qué es lo que han dicho? Que en los estados en los que van muy adelante, en donde la marca Morena no está o está mucho más
más arriba que el propio candidato, van a decidir en función de la mejor persona para gobernar. Aquí en las encuestas, se lo digo, Alejandro Armenta va mucho más adelante, pero por mucho, que Nacho Mier y que los demás también candidatos. Rodrigo Abdalá es un buen candidato, pero está muy abajo. Julio Huerta también buen candidato, pero está muy abajo. Aquí quien va adelante en las encuestas es Alejandro Armenta, y en Puebla seguramente también ganará Morena. Nos vamos a Tabasco, por supuesto la tierra del presidente, también muy adelante está Morena, seguramente van a ganar. Aquí está Javier May, que es era el director de Fonatur, muy seguramente va a ser el candidato, ¿no? Fue, como le digo, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Está Yolanda Osuna, Mónica Fernández, Raúl Ojeda y Óscar Cantón. Óscar Cantón es un empresario de los medios de comunicación allá de Tabasco, pero quien va adelante en las preferencias y en el corazón del presidente es, por supuesto, Javier May, porque también estaba encargado del Tren Maya. Nos vamos a Veracruz. Veracruz también es otro estado que tiene una profunda preferencia de Morena. Y aquí a quienes tenemos de candidatos. Está Rocío Nale, muy cercana al presidente, la quiere mucho el presidente. Aquí le puedo yo casi asegurar que además de que va a ganar Morena, quien va a ser la gobernadora de Veracruz es Rocío Nale. Los demás creo que nada más están haciendo el caldo gordo. Así que así están las cosas. Nos vamos a Yucatán. En Yucatán, ahí el asunto también me parece que Morena se va a decantar por una mujer, porque aquí va muy adelante el Partido Acción Nacional con el buen gobierno de Mauricio Vila, que ha sido no opositor al presidente, ¿eh? O sea, él estuvo como un gobernador muy entusiasta del Tren Maya, y quien ha designado también a Renán Barrera como el natural sustituto, el alcalde de Mérida, y seguramente él va a ser el candidato por el PAN, y seguramente también van a ganar en Yucatán. Es otro de los estados que va a perder Morena. Aquí está Verónica Camino, Guacho Díaz, Alfa Tavera y Rocío Barrera. Aquí quien va adelante en las encuestas es Verónica Camino, y yo creo que será la candidata también para este asunto de las mujeres. Así que esto es bastante interesante. Yo por ahí le estoy dando ya mis apuestas, a ver si le sale, si me sale o no el asunto de hacerle al Walter mercado electoral. Ahora, importante resaltar que los partidos están obligados a postular a mujeres, como ya le dije, 5 de los 9 estados que eligen gubernaturas en las elecciones del 2024, así lo aprobó el Congreso General del INE, y también Morena aseguró que quien quede fuera por esta disposición va a optar para ser candidato o candidata al Senado de forma directa. El premio de consolación es el Senado. Ahora, durante un evento en la Arena Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y natural candidata a la presidencia en la Ciudad de México, les está hablando a los morenistas de la Ciudad de México y los llama a la unidad ante el resultado que surge el día de hoy a la candidatura a la jefatura de gobierno. Sheinbaum destaca que la Ciudad de México es el corazón de la transformación, en donde se planearon los programas sociales que hoy son derechos constitucionales. Porque aquí hay 5 compañeros de primera. En este momento nos enlazamos hasta Jalisco con mi compañera Nayeli Medina. Ahí localizaron desgraciadamente 7 fosas clandestinas. Nayeli, ¿cómo estás? Hola Paco, muy buenos días. Así es, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco confirmó que no son 6, sino 7 las fosas clandestinas que fueron localizadas en la colonia Brisas de la Primavera en el municipio de Zapopan. Integrantes de colectivos de búsqueda se encuentran en la zona en compañía de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar estas investigaciones, ya que detectaron que los restos no estaban enterrados a una gran profundidad, sino que se encontraban aproximadamente a 1 metro de profundidad. Es por esto que los perros callejeros de la zona comenzaron a sacar los restos humanos, y fue cuando los vecinos reportaron ante las autoridades. Hasta ahora no se sabe aproximadamente cuántas víctimas podrían encontrarse en estas 7 fosas clandestinas. Cabe señalar que ayer por la tarde los vecinos de una colonia muy cercana a este punto, los vecinos de la colonia Lomas de la Primavera, reportaron haber visto otro perro callejero con un cráneo humano deambulando en la zona. Es por esto que las autoridades van a continuar con las investigaciones en estas 2 colonias del municipio de Zapopan. Es el reporte desde Guadalajara, Paco. Te lo agradezco mucho. Gracias, Nayeli.
En la ciudad de Zacatecas fueron localizados cuerpos humanos abandonados en el Boulevard del Bote. Esa vialidad lleva a la zona conocida como Ciudad Administrativa, que es la sede de las oficinas gubernamentales. Al momento se desconoce el número de víctimas encontradas, pero se sabe que presentaban huellas de tortura y heridas por arma de fuego. Deportistas que acostumbran correr en las áreas de esta vialidad fueron quienes alertaron a las autoridades sobre este hallazgo. En la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, fue localizado un rancho en el que se llevaron a cabo homicidios por parte de integrantes del crimen organizado. En el lugar encontraron restos humanos calcinados. Se presume que sería uno de los sitios más grandes en donde la delincuencia de la zona cometía este tipo de crímenes. El hallazgo fue hecho por integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos a partir de una denuncia anónima que recibieron. Contaron con el apoyo, por supuesto, de la Guardia Nacional. Importante, por supuesto, que haya una cercanía entre la Guardia Nacional y la ciudadanía y confianza para denunciar y para actuar. Con eso y más regresamos aquí a Imagen Noticias. Nos enlazamos con Alejandro Zúñiga, director general de Servicios al Turista de Los Ángeles Verdes. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paco. Como siempre, te saludamos con mucho gusto desde este Centro de Geointeligencia Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Y bueno, ya contamos con el reporte carretero de esta mañana y les pedimos tomar precauciones si se dirige o se traslada a los siguientes tramos carreteros. El primero es en Tabasco, sobre la autopista Aguadulce Cárdenas, en el kilómetro 63 con dirección a Aguadulce. Encontrará cierra la circulación por atención de accidente. Aquí fue un choque por alcance, tome precauciones. En Sonora también hay que avisarles que ya hay vialidad libre sobre la autopista Navojoa Ciudad Obregón en el kilómetro 211 con dirección a Navojoa. El accidente ha sido atendido, el tramo ya opera de manera normal. En Durango, sobre la autopista Gómez Palacio Corralitos en el kilómetro 111 con dirección a Corralitos, hay reducción de carriles por atención a un tractocamión que ha quedado descompuesto. Ahora, para que tome sus precauciones, también les avisamos sobre los trabajos de mantenimiento en los siguientes tramos. En el primero habrá trabajos de mantenimiento sobre la autopista México-Querétaro del kilómetro 176 al 186 con dirección a Querétaro. Aquí se registrará reducción de carriles por labores de la vía. Tome sus precauciones. En Veracruz, sobre la autopista Novotiapa-Cozoloacaque, en el kilómetro 8, continúa la circulación en contraflujo por ambos sentidos. Esto por atención al deslizamiento de un talud. El personal continúa laborando en el lugar, por lo que encontrará carga vehicular intensa. En Nayarit también habrá trabajos de mantenimiento en la autopista Guadalajara-Tepic, del kilómetro 100 al kilómetro 102. Se realizarán trabajos de rehabilitación, por lo que encontrará afectación en el carril de baja. Esto con dirección a Guadalajara. Conduzca con precaución. Este es el reporte que tenemos esta mañana, Paco. ¿Qué se recomienda para este fin de semana, Ale? Dos recomendaciones que da la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. La primera, irnos a la península de Baja California, ya que del 13 al 18 de noviembre en los estados de Baja California y Baja California Sur están listos para recibir la edición 2023 del Score Baja 1000, que este año presenta un cambio histórico, iniciando en la bella ciudad de La Paz, Baja California Sur, y finalizando en el hermoso puerto de Ensenada. Y la segunda recomendación, también deportiva, irnos a Ciudad Madero, Tamaulipas, ya que será sede de uno de los eventos del Cereal Premium del Triatlón 2023 y tendrá lugar en la bella playa de Miramar. Su arena blanca y fina es ideal para la práctica de varios deportes acuáticos como el surf, buceo y por supuesto el triatlón. Será el arranque en la zona de Miramar el sábado 11 de noviembre. Podrá asistir también, si ya está por la zona, a la Expo Tampico, que tiene un horario de 12 a 19 horas. Son las recomendaciones, Paco. Gracias, Alejandro. Te agradezco mucho. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Y un grupo de alumnos del Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro llevaron a Europa el tradicional huapango. Aquí les platicamos cómo les fue.
Vamos a conquistarlos con nuestros bailes típicos, la tradición y cómo vivimos nosotros la cultura desde nuestro ser. Nos decían que era muy diferente a la cultura de allá, porque nosotros, bueno, las chicas íbamos con peinados, con tocados muy coloridos, con flores, las blusas, en las faldas. Imagen. A mí verdaderamente ya el asunto de que este señor nada más hable de la América ya... Me tiene. Si están haciendo bien las cosas, mi Paco, ¿qué hago? No. Sí, yo estoy No puedo mentir. Te voy a decir una cosa, para eso traemos a Toño de Valdés, mano. Voy a aplicar un marlenazo, ¿eh? ¿Sabes qué? Que se vaya, pues. Abrazo a Toño de Valdés, abrazo. Un saludo. Último programa de un servidor. Gracias a todos. Aquí está, llorando, ya lo van a...